Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Maravilloso Señor, precioso Salvador. Gloria a Dios. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar el claro manantial, mi corazón Pastor Israel, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Sea bendito tu nombre, Jesús. del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí. Bendiciones saludables, mi amado hermano Sergio de Azul. Que sea una transmisión llena del Espíritu Santo. Amén. Me tomo de esa bendición. Gloria a Dios. Gracias, amado siervo de Dios. Igualmente, Dios me lo bendiga a usted. Siempre estamos aquí buscando la presencia de Dios y llevar la bendita, gloriosa y maravillosa palabra de Dios a todos aquellos que tanto necesitan hoy día escuchar una palabra fresca venida de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué hermosa alabanza. Qué hermosa alabanza. Cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Corazón en toda la canción.
está conectada mi madre, Selmira López. Mi bella, preciosa y hermosa madre. Que Dios te bendiga, mamá. Y te añada cada día más sabiduría. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cuántos creen que Él es grande? ¿Cuántos creen que Él es grande? Gracias, Jesús. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches. Otro viernes para estar aquí en la presencia de Dios con esta hermosa alabanza que bendice nuestras vidas, que dice una gran verdad. Porque mi corazón de verdad alaba y bendice el nombre de Dios. Durante esta semana he meditado mucho en lo que es la palabra de Dios, en lo que son las cosas que han estado aconteciendo tanto en nuestro país como en otros lados, y el ver cómo la palabra de Dios se va cumpliendo. Como todas las cosas que suceden en torno no solo a nuestro país, porque esto no es algo que está pasando solo en nuestro país, esto es algo a nivel mundial. Y podemos ver que así a memoria, hoy por la tarde conversaba con dos señoras que son católicas. Y hablábamos, por ejemplo, de este templo que se mandó a construir, que va a albergar a todas las religiones, y ellas reconocían de que el Papa era uno de los gestores de la construcción de este templo que debería ser inaugurado el próximo año. Un templo que va a albergar a todas las religiones y que lo que buscan es finalmente es tener una sola religión a nivel mundial. Y podemos ver cómo la venida de Cristo está cada día más cerca de su pueblo. Y cómo se hace necesario ir con la palabra de Dios. Quisiera compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que está en el libro de Juan. En los últimos días Dios me ha hablado mucho a través de Juan, capítulo 14. Pero sabe, antes de ir a la palabra, me encantaría que ahí donde está pudiera inclinar su cabeza y tengamos un instante de comunicación con Dios, un instante de oración con Dios. No me interesa ser yo el que vaya a hablar, me interesa que sea Dios quien vaya a hablar a sus vidas, quien vaya a ministrar nuestras vidas, que así como durante todo este tiempo ha ministrado mi vida, me ha hablado a mí, que también pueda hablar a cada uno. Oremos. Señor, en este instante, Señor, de este día viernes, Señor, este día viernes que marca un antes y un después. Porque todo lo que podemos hacer de ahora en adelante, Señor, no se compara, Señor, con lo que hemos hecho hacia atrás. Lo que hicimos o dejamos de hacer hoy día ya no tiene importancia, Señor.
si de alguna forma nos hemos equivocado en nuestros dichos, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, en nuestro mover diario hacia atrás, Señor, en esta hora te lo entregamos a ti. Y que todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante sea para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Y que tu luz y que tu fuego, tu luz se encienda en nuestras vidas y que tu fuego arda, Señor. Arda fuerte en nuestras vidas, Señor. Si a alguno, por alguna razón, se le apagó el amor, se le apagó el fuego, se le apagó el sentir que había por ti, si alguno, por alguna razón, Señor, se ha apartado de ti, si alguno por alguna razón, Señor, por las cosas que suceden a nuestro alrededor, por todo lo que pasó de aquí hacia atrás, que quede, Señor, olvidado, Señor, y que lo que seamos de aquí en adelante, Señor, que tu luz se encienda como un farol, Señor, como el sol de mediodía, que tu fuego, Señor, arda fuerte en nuestras vidas, que pueda haber una llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, a contar de ahora, Señor, a contar de este instante, Señor, que podamos ser empapados de tu gracia, Señor. Que todo lo que fuimos no será comparado con lo que seremos de aquí en adelante, porque tú tienes y tú ves en nosotros lo que nosotros no podemos ver. Oh, aleluya, gloria a Dios, porque para ti no es imposible lo que para nosotros es imposible, porque tú nos llevas donde nosotros nunca pensamos que iríamos y hablaremos palabras que nunca pensamos que diríamos, Señor. Por ello te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, por este instante maravilloso. Gracias, Señor, gracias, Padre. ¿Sabe? En el libro de Juan capítulo 14, en el verso, vamos a leer primeramente el verso 1 y 2. Y le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo escuché a mi pastor Israel que dijo, amén, así con todo el poder. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. El verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Qué interesante frase para estos tiempos. Para estos tiempos en que muchos se han turbado, se han desviado, se han equivocado, han errado el camino. Pero viene el Señor y nos dice, no se turbe vuestro corazón. Constantemente nosotros escuchamos a las personas que uno les pregunta si creen en Dios y dicen que sí. Pero cuando vemos su forma de vivir, cuando vemos sus actos, cuando vemos tantas cosas
que hacen y dicen, la verdad es que es para que se entristezca el corazón. Porque muchas veces nuestros dichos dejan mucho que desear de nuestros actos. Hablamos muy bonito. Me recuerdo cuando era joven, en un tiempo en el que yo no creía en Dios, y yo trabajaba para un señor que era cristiano, líder de su iglesia. Y él, cuando venían clientes, él me tapaba, y si estaba hablando por el teléfono, él tapaba la bocina del teléfono y me hablaba despacito y me decía, no te olvides de dejarle los 20 gramitos. Queriendo decir que no pesara justo, sino que le robara al cliente. Y después me decía, dejamos los 20 gramitos para tomarnos la Coca-Cola, para comernos el completo, para los sándwiches. Y me acuerdo que yo decía, si algún día, por alguna razón, yo llegara a ser cristiano, no quiero ser como este. Y causaba gran pena en mi corazón. Hoy día, con todo lo que ha sucedido con la pandemia, hemos visto cómo el corazón de muchos siervos de Dios se ha turbado de tal manera que han llegado a cerrar las iglesias. Muchos de ellos han vendido los terrenos donde éstas estaban y ellos han emigrado a otra parte. Muchos líderes que hoy no saben qué hacer, no saben qué pensar, no saben qué decir. Muchos de ellos ni siquiera saben a quién acudir. El Señor nos dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero resulta de que cuando nosotros estamos pasando por la prueba, cuando nosotros estamos pasando por la tormenta, cuando nosotros estamos pasando por la dificultad, me voy a acordar de dos eventos de Jesús y sus discípulos. Ambos tienen que ver en el mar. En el primero, Jesús le dice a sus discípulos que pasen al otro lado y se acuesta en la popa y se queda dormido. Y el viento empieza a soplar y las olas empiezan a dar con ímpetu contra aquella barca y los discípulos se turbaron, se asustaron, no sabían qué hacer y fueron donde Jesús, asustados, atemorizados. Pero el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando uno está pasando por los problemas es difícil no turbarse. Cuando uno está pasando por la dificultad, cuando uno está pasando por la tormenta, es difícil no turbarse. Es difícil que nuestra carne no se debilite porque somos carne.
El Señor nos dice que nosotros debemos estar firmes como porque Cristo nos hizo libres. Que debemos estar firmes. ¿Y por qué nos dice que debemos estar firmes? Si nos está advirtiendo de que debemos estar firmes, es porque tendremos dificultades, tendremos pruebas, viviremos angustias. La otra situación es cuando Jesús le dice a sus discípulos que se vayan adelante, que crucen al otro lado y que Él va a ir después. Y de repente Jesús en medio de la noche, ya casi a la hora más oscura de la noche, va caminando sobre las aguas queriendo pasarlos, y ellos cuando lo ven se asustaron porque creyeron que estaban viendo un fantasma. Y cuando Él les habla y les dice, no teman, soy yo. No teman. Porque nosotros cuando nos vemos enfrentados a circunstancias, a dificultades, cuando nos vemos enfrentados a los problemas de la vida diaria, a los problemas de la vida cotidiana, se nos olvida muchas veces en quién creímos. Se nos olvida en quién creímos. Se nos olvida lo que dice el capítulo 1 de Juan. El verso 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandecen, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella. Perdón. Cuando nosotros estamos viviendo la dificultad, cuando nosotros estamos viviendo el problema, cuando nosotros estamos en agonía, cuando nosotros estamos en medio del problema, se nos olvida que Jesús es la vida, que en Él estaba la vida. Y que todas las cosas fueron hechas por Él. Cuando estamos viviendo angustias y dolores, se nos olvida quién es Jesús. Se nos olvida en quién hemos creído. Se nos olvida por quién fuimos llamados. Se nos olvida por quién fuimos rescatados. Se nos olvida quién fue aquel que nos dio un nombre nuevo, una vida nueva, que nos dio una vestidura nueva, una forma nueva de hablar, una forma nueva de caminar. Cuando estamos viviendo en la angustia y en la dificultad, se nos olvida muchas veces en quién hemos creído. Pero el Señor nos dice que así como hemos creído en Dios, también creamos en Jesús. Y nos hace una promesa, dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay. ¿Para quién? Para usted, para mí, para cada uno de los que anhelamos con todo el corazón estar con Él. En el capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Él va a sacar de nuestras vidas todo aquello que empañe la gloria de Dios, todo aquello que no sirva en nuestras vidas, en mi vida, en su vida, Él lo debe sacar. Nosotros tendemos a llamarle el pecadito regalón, no me lo toquen. Y Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto por su pueblo. Cristo viene pronto por su iglesia. Y la palabra de Dios dice que si los tiempos no fueren acortados, aún muchos de los escogidos se perderán. Porque el pecado aumentará tanto en la tierra, el pecado llegará a tales niveles en la tierra que el amor de muchos se apagará. ¿Usted quiere irse con Jesús cuando venga? ¿Usted se quiere ir con Jesús? ¿Usted se quiere ir con Él? Yo me quiero ir con Él. No me quiero quedar. No quisiera quedarme a vivir lo que va a ser la tribulación. Todo lo que está sucediendo, por ejemplo, con esta famosa vacuna puesta en todo el mundo y que la colocan en tiempo récord, es como la antesala, es como la prueba. No estoy diciendo que es, sino que es una prueba, un experimento de cómo va a ser cuando los tengan que marcar a todos los que se dejen marcar. Si ese templo ya está siendo construido para hacer de todas las religiones una sola religión en todo el mundo, y ya se acordaron, ya se juntaron, ya se pusieron de acuerdo el Papa con los musulmanes, con los israelitas, con los judíos, con los ortodoxos, ya se juntaron todos para ponerse de acuerdo en tener una sola religión. Hoy día se habla mucho de este hombre al cual llaman el Cristo en Israel. Y la Escritura dice que vendrán muchos anticristos. Y la palabra de Dios en Gálatas nos llama a estar firmes. Y si el llamado es a que estemos firmes, si el llamado es a que no se turbe nuestro corazón, a que no se turbe nuestra alma, a que no nos turbemos por las cosas que están pasando, es porque vienen pruebas difíciles. Es porque vienen tiempos aún más difíciles de los que estamos viviendo. Y por eso es que debemos preocuparnos, ocuparnos de estar atentos, de hacer la obra de Dios, de estar en santidad cuando Cristo venga. Porque esto es personal. Y cada uno se debe ocupar y se debe preocupar de estar bien primero yo, primero usted. De que nuestras vestiduras estén limpias, de que nuestro corazón esté limpio, de que nuestra vida esté limpia, de no ocuparnos en perder el tiempo hablando, por ejemplo, mal de otro, de andar provocando rencillas entre otros, de andar calumniando. Porque los cristianos son súper buenos para eso.
lo cual es una gran pena. Un niño llega enojado a la casa, llegó enfadado a la casa. El papá le abre la puerta y el niño no toma en cuenta al papá y se va a su habitación enojado, tira los cojines, tira las cosas, enfadado. Y el padre va hasta la habitación, habla con el niño y le pregunta qué le pasa. Y el niño le dice qué es lo que le pasa y le cuenta que en el colegio se burlaron de él y etcétera. Y el padre le dice, ven, quiero mostrarte algo, ven. Y lo lleva al patio. Y en el patio él había colgado una sábana blanca y tiene un saco de carbón y le dice, mira, esa sábana blanca que está ahí es aquella persona que te hizo daño a ti. Ahora vas a tomar estos trozos de carbón y se los vas a arrojar y te vas a desquitar. Dile todo lo que quieras a él. Y lo dejó por un tiempo que hiciera eso. Y el niño hacía eso hasta que llegó un momento en que el padre lo detuvo y le dijo, ¿estás cansado? ¿Cómo te has aliviado un poco? Sí, le dice el niño, me he rajado un poco, me he cansado un poco, pero me siento mejor. Ven, le dice, deja de hacer eso, ven, quiero mostrarte algo. ¿Cómo está la sábana? Está un poco sucia, ¿verdad? Sí, le dice, está un poco sucia. Espérate, ven, quiero mostrarte otra cosa. Ven conmigo. Y lo lleva adentro y lo coloca frente al espejo y le dice, ¿cómo estás tú? Y el niño, que se había pasado la mano por la cara, por la frente, por la ropa y las manos mismas, todo sucio con carbón. Él se había ensuciado mucho más. Así pasa en nuestras vidas. Cuando nos dedicamos a hablar cosas que no son buenas, cuando nos dedicamos a criticar, cuando nos dedicamos a hablar mal, cuando nos dedicamos a hacer rencillas contra otros, así quedamos de sucio nosotros. Y por eso dice que si usted es un pámpano, dice que lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Y eso de limpiarnos muchas veces nos duele en nuestro corazón, nos duele en nuestra vida, cuando el Señor empieza a trabajar en nuestros corazones, cuando empieza a trabajar en nuestra vida, cuando empieza a sacar de nuestras vidas todo aquello que empaña la gloria de Dios, y cuando nosotros empezamos a hacer cosas que no agradan a Dios, una de las cosas que empezamos a dejar de hacer es a dejar de orar. Poco a poco empezamos a dejar de orar. Poco a poco dejamos de escudriñar la palabra de Dios, esta palabra bendita, preciosa, maravillosa. Poco a poco nos empezamos a apartar de Dios. Cuando empezamos a hacer cosas que a Dios no agradan, poco a poco nosotros nos vamos apartando de Dios. Pero Dios nos llama con palabras de amor y nos dice, ven a mí. Para que finalmente podamos decir, como dice la alabanza, yo me abrazo a esa cruz. Esa cruz que nos llama con amor. Esa cruz que nos llama con misericordia. Con palabras dulces de amor. Que aún cuando nos equivocamos, que aún cuando fallamos, que aún cuando erramos. El niño le pregunta al padre. El niño le pregunta al padre si Dios lo perdonaba una vez por lo que él había hecho.
Y el Padre le dice, sí. Y si me equivoco 100 veces y las 100 veces le pido perdón, sí, Dios te perdona. Y si son 1000, sí, Dios te perdona, pero debes venir a Dios. Cada día que pasa, espiritualmente hablando, es más difícil que el anterior. Cada día que pasa vemos más cosas. Crímenes, asesinatos, robos, mentiras. Ni hablar de la política. Parece que el que miente mejor, ese tiene que ser el que gane. Cada día que pasa vemos peores cosas. Ya nada nos sorprende. Ya nada nos llama la atención. Ya nada. Todo lo que sucede es como tan normal. Y vivimos tan plácidamente como que, sí, esto... Pero, ¿sabe? Usted y yo debemos tener un corazón sensible. Usted y yo debemos tener un corazón sensible a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Tener una comunicación con Dios constante, no de vez en cuando, no de cuando en vez. Escudriñar su palabra todos los días, aunque sea un texto. Y meditar en ese texto todo el día, en qué es lo que Dios me enseña a través de su palabra, a través de ese texto. Todos los días, meditar, analizar las cosas que estamos viendo, que están sucediendo y no dejarlas así como así. Hoy, mientras el gobierno a escondidas está sacando leyes como la de las 14 semanas de aborto. Uno de los candidatos dijo que quería que si él ganaba, va a refundar la iglesia evangélica. Que él va a crear una iglesia evangélica moderna. O sea, él va a traer un Dios moderno, un Dios más actualizado, que así como dijo el Papa, que el Antiguo Testamento ya estaba obsoleto y ya no servía, pero ¿sabe qué? Así como al principio, en Adán y Eva, en el Génesis, uno de los hermanos mató al otro, así hoy día sigue sucediendo lo mismo. Los celos, las envidias que se vivían en el Antiguo Testamento siguen viviéndose hoy día. La envidia. Si Dios no me habla a mí, yo no lo escucho, yo no le creo. No, yo soy profeta, Dios me tiene que hablar a mí. ¿Y quién soy yo para exigir? Hace unos días una persona me manda, en una conversación que teníamos por WhatsApp, me dice la siguiente frase: hoy Dios va a trabajar para mí. Y yo quedé como los dibujos esos de Condorito con las piernas para arriba. Y me quedé pensando, wow, Dios trabaja para esa persona. Wow. Una persona que se hace llamar cristiana, pero que según esta persona Dios trabaja para ella.
¿Se da cuenta lo errado que estamos? Dios no es el fetiche de nadie. Cuando estemos con Cristo Jesús y que cada uno tenga su corona, cuando Él está delante de nosotros, cuando Él esté delante de nosotros, la Escritura dice que todos, cada uno de nosotros, nos sacaremos nuestras coronas y las arrojaremos delante de Él. Porque de Él es la gloria. De Él es el reino. Desde el principio hasta el fin. Porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y no hay otro. Y Él no es alguien que yo pueda manipular para acá o para allá como a mi antojo. Y hoy día muchos hacen eso. Y Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Vivimos tiempos difíciles. Yo creo que nunca nadie se imaginó que las puertas de la iglesia se iban a cerrar y que la gente sí podía ir a un estadio y llenar los estadios. Pero a la iglesia no pueden entrar. Los malls llenos. Pero la gente no necesita a Dios. Pero es sumamente importante. Es sumamente importante el llevar este mensaje de salvación. Es sumamente importante decirles que mientras Cristo no venga, tienen tiempo de volverse a Dios. ¿Se equivocó? Todos nos equivocamos. Pero así como nos equivocamos, debemos tener la sabiduría de poder volvernos a Dios. Le invito a orar. Señor, tú partes diciéndonos que no se turbe nuestro corazón. Y si alguno de los que estaba al otro lado de la pantalla, ahora en este instante, o cuando escuchen el mensaje, Señor, a esos corazones que están turbados, Padre, los presento delante de ti en esta hora. Y que así como dice tu palabra, si han creído en ti, si te han recibido a ti, Señor, envíales el Consolador. Envíales a tu Espíritu Santo. Afírmalos y reafírmalos con tu poder, con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Que tengas misericordia por tu pueblo. Que tengas misericordia, Señor, por cada uno, así. Y que también cada uno de nosotros tenga misericordia por aquellos que de una u otra forma nos han querido dañar. Misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mi hermano Claudio, mi hermana María,
Monsalve, a mi pastor Israel, a mi hermana Ana Ibaceta, a mi querida amiga y hermana en Cristo, y a su esposo María Sotelo, a Carmen Gloria San Martín, y a cada uno. Que Dios les bendiga ricamente. No se olvide de hacer el bien sin mirar a quién. No se preocupe de lo que hagan o digan los demás. Ocúpese de usted. Ocúpese de estar bien usted. Que lo que hagan o digan los demás no lo tome en cuenta, no vale la pena. No se turbe vuestro corazón. Estad firmes en la roca que es Cristo Jesús. Amados, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, a las 22 horas, en este mismo lugar. Su servidor, Sergio Oyarzún. Si tiene alguna petición de oración me la puede enviar por interno. Cualquier día, cualquier hora, no importa. Dios le bendiga. Bendiciones a raudales.